Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Cada vez que uno inicia a esta hora una reflexión, piensa que del otro lado hay una sociedad que recién se pone en marcha, que se preparan los que tienen suerte de poder ir a trabajar y otros en su casa y algunos porque ya no trabajan y están jubilados, y encienden un receptor para escuchar obviamente algo diferente a lo que pueden encontrar en otros medios. Y entonces todo el tiempo se busca cómo llevarle una buena noticia al que está del otro lado del receptor, porque si no es como que nos consideramos verdugos de los que están escuchando, porque todo el tiempo mortificamos al que escucha con noticias negativas de una sociedad que no produce en las condiciones de vidas que tenemos todos ninguna satisfacción para mejorarlas, sino que al contrario, todos los días hay una excusa para empeorar la situación en la que vivimos. En el mundo de la política se dicen muchas cosas y se hacen muy pocas de las que se dicen. Es decir, no se cumplen las promesas. Por eso, en la distancia, aquellos que fuimos contemporáneos de Perón, revalorizamos que fue el hombre que planificó la Argentina, consejo de posguerra, primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal, plan trienal, pero además la cumplió. Es decir, no solamente hizo un análisis de la situación con los equipos técnicos, sino que después le encontró una respuesta a eso, lo propuso y lo hizo. Por aquello de que mejor que decir es hacer. Y mejor que prometer es realizar. ¿Cómo encontrar entonces el momento y el tiempo que hoy se vive, en este siglo XXI, donde la militancia de Propuesta Republicana, el partido que le hurtaron a López Murphy, que él lo inventó y se lo sacaron, y que usa el macrismo, pretende convencer con 4 puntos neurálgicos según la militancia del PRO para ver cómo pueden cambiar el voto. Entre las cosas que ellos dicen están en juego muchas cosas, y si gana Mauricio Macri al otro día se va a estabilizar la economía y un nuevo gobierno se van a corregir los errores. Bien, quiere decir que empiezan reconociendo los errores que cometieron. Ahora, ¿por qué le vamos a creer que se va a estabilizar la economía si en 3 años y medio hicieron un desastre? El primer punto, dicen fiscalizar, y agregan, en un tuit de 3 renglones, se explica, nos tenemos que anotar como fiscales generales, y principalmente tenemos que anotarnos como fiscales de mesa y autoridades de mesa, es decir, presidente de mesa. El punto número 2 dice que se trata de convencer. Después del resultado de las PASO, dice, se requiere un trabajo diario. De acá al 27 de octubre hay que convencer todos los días, cuando exista la oportunidad, a amigos, familiares, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo o de estudio. Hay que convencer a quienes no fueron a votar o votaron en blanco u otra opción. El punto 3 el instructivo para los militantes del PRO, seguramente inventado por Marcos Peña, dice explicar. Hay que explicar las razones por las cuales hay que votar por Mauricio Macri. Tenemos que entender que no es por Mauricio, ni por el gobierno, sino por todos nosotros. Hay que explicar que el modelo del pasado que nos proponen no tiene futuro. Yo no sé si se dieron cuenta que después de haber dicho eso perdieron por paliza. Pero bueno, siguen con esa idea. Y el punto 4 dice ayudar. Hay que tomar decisiones sobre la tercera edad.
hay que ayudar a todos aquellos abuelos o integrantes de la familia o amigos que tienen dificultades para ir a votar, hay que llevarlos, tenemos que sumar su aporte, su grano de arena. No están hablando de que le van a aumentar el salario a los jubilados o le van a conseguir los remedios, no están hablando, usemos el voto del jubilado, vayamos a buscar al viejito imposibilitado y llevémoslo para que vote por Macri. Esto es de una ilusión absoluta, ¿no? Ahora, tienen todo el derecho al mundo a hacer militancia política y es respetable que tengan la intención de querer dar vuelta a la elección y convencer a la gente y demás. Pero, como lamentablemente nosotros, los periodistas, usamos el archivo, yo no sé cuánta gente del PRO puede estar escuchando, pero por lo menos a los que no son del PRO, le quiero hacer escuchar lo que decía en campaña Mauricio Macri, para que podamos hacer un poco de relación sobre el presente y el futuro de los argentinos, porque si no parece que estamos hablando por hablar y por oponernos simplemente. Esto era lo que proponía el candidato del PRO, por el que hay que salir a trabajar. Un invento nefasto de este gobierno, que logró que la Argentina no crezca, que hace 4 años no se invierta en el país, no se genere trabajo nuevo para la gente. ¿Producto de qué? De la mentira. Cuando vos mentís con la inflación, con la pobreza, con la seguridad, vas negando sistemáticamente todo, se carece de este tipo de instrumentos. ¿Por qué? Porque la gente ya no confía en vos y quiere agarrar y irse los pesos porque le robás con la inflación y caes en el cepo. Nosotros vamos a decir la verdad, yo quiero que quede grabado acá, y vamos a restablecer lo que nos va a traer trabajo a los argentinos de vuelta, que es lo que mueve montañas, y se llama confianza. Y hay que ir como Uruguay, Paraguay, Perú, que no tienen cepo, a un solo tipo de cambio, equilibrado, un banco central independiente, que baje la inflación y que logre poner equilibrio en la economía argentina para poder crecer. Devaluación. Esperemos parar la devaluación, ellos fueron de 3 a 15. O sea, no es que necesitamos los dólares del mundo, los tenemos nosotros. Pero como los gobiernos los estafan con la inflación, la gente canutea unos dólares abajo del colchón. ¿Le podés explicar a la gente claramente qué pasa realmente? ¿A dónde se va el dólar? Porque vos decís, levanta el cepo. Ajá, ¿y el dólar? Va a bajar el dólar. Este gobierno nos ha llevado un ajuste y todo se discute alrededor de cepos. ¿En qué país de Latinoamérica existe el problema de la inflación? 99 países de cada 100 en el mundo no tienen los problemas de inflación y del problema del dólar que tenemos nosotros. Pero quiere decir que este gobierno ha hecho algo muy mal. El cepo es una medida que al gobierno le sirvió mientras tuvo dólares. Ya cada vez tiene menos dólares, entonces cada vez hace medidas más horribles para intentar que los dólares no se le acaben. Y cuando vos le mentís tanto tiempo a tanta gente, la gente se da cuenta y entonces dice, yo confío más en vos, no quiero tener más pesos que son como un helado que se derrite, y yo me encanuto aunque sea unos dólares para ahorrar, porque si no se me va todo, no tengo manera de ahorrar, porque está ese gobierno que te roba con la inflación lo que estás haciendo. Cuando después te dice, dame lo que produjiste a 9.30, obvio. Si querés comprar cualquier cosa, andá a comprarlo a 16. Bueno, eso del canuto, que evidentemente es de la alta academia inglesa donde él estudió, tiene que ver con la forma de prometer para que lo voten. Y con esas mentiras logró un 30% de sufragios entre propios de los radicales que le prestaron la estructura, por supuesto los liberales que lo votaron, y aquellos que se convencieron o los que querían terminar con los errores del kirchnerismo. Si usted termina de escuchar esto, parecería que Macri fuera un comentarista de la actualidad, ¿no? Y que el que gobernara fuera otro gobierno. Bueno, todo eso que él dijo del gobierno anterior es lo que está haciendo ahora, y con este invento de la estabilización imaginaria del dólar, le quiero decir a todos que se fueron 2.000 millones de dólares en 2 días, de las reservas. Es decir, con un dólar controlado, con intereses que están superando el 85%, y con 2.000 dólares que se fugaron de las reservas de los argentinos. Todo esto, a pesar de que ahora la cotización real del dólar la da el dólar negro, el dólar blue, que tiene 10 pesos de diferencia con el otro, con el que aparece en las pizarras. De todas maneras, lo importante es el dólar oficial porque eso es lo que marca la inflación del país, no el otro dólar.
Sea como fuere, ante la magnitud del gran mentiroso o del hombre que pensó que la cosa era simple porque no tenía la menor idea de lo que era sentarse a gobernar el Estado Nacional, a pesar de su experiencia en la ciudad de Buenos Aires, nos quedan dos preguntas. Si no debería existir un mecanismo que ante tanta mentira política, el juicio político se pusiera en marcha para destituir a un mentiroso. No queremos que se vaya Macri antes, digo y pregunto, si cuando nos mienten no hay un mecanismo constitucional para sancionar a los mentirosos. Ahora, ¿cómo hacen los muchachos del PRO para tener que revertir esto? ¿Cómo hacen para decirles que hay que convencerlos que lo otro es el terror, es la cosa peor imaginable, cuando en realidad el gobierno anterior, que no canceló la deuda externa, pero pagó 200.000 millones de dólares de intereses que dejó la administración anterior de la Alianza, en el desastre que hizo Fernando de la Ruina. Y a partir de allí, se pagaron 200.000 millones de dólares, con la plata de todos nosotros, con el sacrificio de todos nosotros, de intereses. Y Macri ha batido un récord mundial, creó una deuda y declaró durante el propio gobierno que creó la deuda el default, nunca visto en el mundo. Es decir, crea una deuda, por lo general se traslada a otro gobierno, no, él creó una deuda y declaró su propia cesación de pago. Miren, es de un fracaso tan rotundo para el pueblo argentino, más allá de que vinieron a hacer esto, es de una magnitud, como decimos todos los días, el desastre que están haciendo y que siguen haciendo, que la pregunta es cómo revalorizar cuando Scioli le dijo todo lo que iba a pasar, y la verdad que no se le creyó a Scioli, porque además Scioli era un mal gobernador de Buenos Aires, y entonces la gente ponía en la balanza también eso, y además porque el propio kirchnerismo tampoco lo acompañaba a Scioli. Ahora, que le dijo la verdad a la sociedad, Scioli se la dijo, le anticipó todo lo que iba a pasar. Frente a todo esto, y en este momento de absoluta intención de mostrar una calma económica que no existe, y ante la rispidez de la necesidad que pide todo el mundo, ayer 50 intendentes llegaron a la Casa de la Provincia de Buenos Aires con una carta pidiendo la emergencia alimentaria en la provincia, el gobierno se niega a esto, dice que ya está contemplado en los proyectos que se mandaron por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, hay 5 leyes dando vuelta en el Congreso de la Nación y hoy va a haber una marcha y a las 13:30 algunos diputados van a atender el pedido de los movimientos sociales para ver si por lo menos se unifican esas 5, sale una, con la urgencia necesaria para resolver el tema alimentario. En el país de la comida, que tengamos que pedir que le den de comer a la gente es casi un contrasentido. Miren, yo no sé si Mauricio Macri alguna vez piensa las cosas que dijo en la campaña. Yo no sé si el ecuatoriano este que se lleva unos buenos dólares todos los meses le habrá dicho alguna vez, mirá que el archivo te condena. No tengo la menor idea si la gente que le prestó el voto se lo sacó y por eso fue el resultado de las PASO. Lo que sí sé que hay que lograr que si alguien tiene un jubilado en su casa, efectivamente, como pide el PRO, vaya a votar. Y que vote frente a su realidad. Y si cobra la mínima, que sepa que este gobierno lo puso como indigente. Y si es jubilado de cualquier sector, que piense que no puede pagar los remedios. Y si es enfermo, que piensen que le sacaron del vademecum las cosas elementales. Sí, es cierto. Hay que lograr que todos los jubilados vayan a votar. Así la diferencia no se discute nunca más y Macri se va para no volver nunca, ni él, ni las recetas liberales que tanto daño le han hecho a la Argentina.